interino de la franquicia de oncología para Merck. Y hoy nos reunimos un poco para repasar algunos conceptos de manejo de toxicidades con una droga que comercializamos nosotros, que pertenece a una familia de medicaciones que se encuentra dentro de lo que son los anti-EGFR. Vamos a hacer un breve repasito del mecanismo de acción primero para después entender por qué se generan estos eventos adversos. Eh, Así que yo, mientras les comparto la pantalla, les aviso que eh, no tengo problema en que me interrumpan cuando tengan alguna duda en el momento o si quieren hacer alguna consulta, contar alguna experiencia. Prefiero que sea en el momento para que no se pierda la idea. Si bien en el final vamos a tener unos minutitos para responder también preguntas, pero no tengan miedo, a mí no me molesta que me interrumpan. De hecho, necesito que lo hagan porque yo voy a tener la presentación puesta en la pantalla completa y no voy a ver por ahí si levantan la mano en la aplicación, así que, o vos, Cari, me avisás de última si ves a alguien que esté levantando la mano, eh, y lo charlamos a medida que vaya surgiendo. Así que ustedes me avisan cuando vean la presentación. Lo voy a poner en pantalla completa y me voy a poner el puntero. No sé si están viendo ahí. Perfecto. Bien, bueno, como les decía entonces, hoy vamos a ver algunas cuestiones puntuales del manejo de toxicidades para los pacientes que estén bajo tratamiento, particularmente con cetuximab. De todas maneras, esto es aplicable a otros anti-GFR también, así que se puede trasladar a otras drogas también. Vamos a empezar haciendo un repasito de qué es un anticuerpo monoclonal y por qué empezamos por acá, porque cetuximab justamente es un anticuerpo monoclonal y, como la mayoría de nosotros sabemos, los anticuerpos son sustancias que el organismo genera como respuesta a algún agente nocivo que esté ingresando al organismo. Ya sea agentes que pueden ser infecciosos, como virus, bacterias, pueden ser anticuerpos relacionados a algún alergeno que también puede generar este tipo de reacciones, o puede ser también anticuerpos generados a partir de células tumorales, que si bien las células tumorales inicialmente se originan de células normales de nuestro cuerpo, empiezan a adquirir ciertas características por las cuales el sistema inmune las empieza a reconocer como extrañas. Todos los anticuerpos componen o comparten una estructura similar que tiene una forma similar a una Y, como la que vemos acá. Y esta estructura está compuesta por dos partes principales. La región, vamos a empezar por acá, la región constante, que es la que le da al anticuerpo la identidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta región es por la cual el anticuerpo se va a valer para que el organismo no lo reconozca como ajeno y se produzca lo que se llama una reacción autoinmune. Cada fracción constante tiene una estructura distinta según el anticuerpo y eso también le genera o le confiere propiedades particulares. Y cada región de estas según la estructura, se cataloga con una letra, como vemos acá, G, A, M, D, E, y eso tiene que ver también con el nombre que le ponemos al anticuerpo. Muchas veces también los llamamos inmunoglobulinas y de ahí vienen esta nomenclatura, inmunoglobulina G, A, M, D, porque dependiendo de la estructura que presente cada anticuerpo, le vamos a estar asociando una letra para identificarlo. Con respecto a la región variable, que es la que forma como la B corta de la Y, es la que le va a permitir al anticuerpo reconocer al antígeno y unirse a él a través de algunos receptores, como para poder activarse y poder generar esta reacción que espera el sistema inmune que se provoque cuando el organismo se expone a algún agente que implica alguna reacción inmunológica. Esta es la estructura entonces que va a presentar cetuximab también, que es un anticuerpo monoclonal. Y ahora vamos a pasar a ver un poco cómo funciona o de qué manera actúa el cetuximab como para considerarse una droga antitumoral. El cetuximab es un anticuerpo anti-EGFR. Esto quiere decir que se va a unir justamente a este receptor. El receptor se llama EGFR, que significa receptor de crecimiento el receptor de crecimiento del endotelio vascular. Este receptor tiene dos
dominios. Hagamos de cuenta que esta es la célula tumoral, esta es la parte del citoplasma y esta es la parte extracitoplasmática. Y vamos a ver que el receptor, el EGFR, tiene dos dominios, un dominio extracelular y uno intracelular. Para que se entienda más sencillo, yo siempre hago la analogía de pensar al receptor como una cerradura y a cetuximab como una llave. Entonces vamos a ver que cuando el paciente se infunde con el cetuximab, vamos a ver que va a unirse directamente al receptor del EGFR como si fuera una llave que ingresa a una cerradura. Esto va a impedir que los ligandos que normalmente circulan por el organismo y que habitualmente al unirse al EGFR generan reacciones estimulantes hacia la célula tumoral, el cetuximab viene a ocupar ese lugar y va a impedir, como vemos acá, fíjense, estos son los ligandos que habitualmente generan una reacción positiva hacia la célula tumoral. Estos ligandos, cuando se unen al EGFR, estimulan, como vamos a ver en la próxima diapositiva, la vascularización de las células tumorales, estimula el crecimiento y la perpetuidad de la vida de las células tumorales y también les permite con más facilidad generar metástasis. Entonces, cuando cetuximab llega y se une al receptor, bloquea la posibilidad de que la epirrebulina, la anfirrebulina o la betacelulina, por ejemplo, se unan y a su vez impide toda la cascada de transducción de proteínas intracelular que generaría como producto final todas estas características que le confieren más agresividad a los tumores. Acá lo vemos entonces. ¿Cuáles son las consecuencias de bloquear esta cascada de señalización? Bloqueando la unión entonces del ligando con el EGFR, restauramos la apoptosis porque cuando esta vía se encuentra activa y no está bloqueada por cetuximab, la apoptosis se ve alterada y lo que hace la célula es vivir más tiempo del que debería. Por lo tanto, genera más líneas de progenie y va a hacer que la tasa de replicación celular tumoral se vea aumentada. Cuando cetuximab se une al EGFR, esta apoptosis se restaura y la célula vuelve a tener la configuración de morir cuando corresponde. A su vez también reduce la angiogénesis. Nosotros sabemos que los tumores a medida que van creciendo de tamaño, se van valiendo de los nutrientes que le aportan el torrente sanguíneo. Entonces, a medida que el tumor va aumentando su tamaño, necesita también ganar mayor cantidad de vasos sanguíneos para mantener ese flujo de sangre hacia el tumor y poder captar los nutrientes que necesita para mantener esa tasa de replicación celular. Cuando cetuximab se une acá, también reduce la posibilidad de angiogénesis. Reduce la capacidad de metastatizar también y a la vez inhibe la proliferación celular como consecuencia de todo este bloqueo de genes que terminan generando la transducción de proteínas que estimulan justamente el crecimiento de las células. Esto, en términos sencillos, es un poco lo que produce el cetuximab al bloquear la señalización del EGFR. Y esto tiene, después lo vamos a ver traducido a por qué se expresan cierto tipo de toxicidades en estos pacientes. Entonces pasamos a ver cómo se maneja el perfil de seguridad en los pacientes que utilizan cetuximab. Nosotros en realidad no, hay ensayos que demuestran que los eventos adversos más frecuentes en pacientes que usan anti-EGFR son las reacciones cutáneas, ¿sí? Las principales localizaciones y frecuencias las vemos expresadas en este gráfico. Vemos que lo más frecuente que se ve en estos pacientes es una erupción o rash similar al acné, ¿sí? Al acné que tienen los adolescentes. Las lesiones son muy parecidas, ahora vamos a ver algunas fotos. Y esto se da en los pacientes en un 60 y 80%. Puede haber alteraciones también por el cetuximab en la textura del pelo, es menos frecuente y solamente tiene que ver con eso, no genera caída del cabello como sí lo genera en mayor medida otros agentes de quimioterapia. Vemos también que en el torso y espalda también se puede dar una reacción similar a la que se da en la cara y el cuero cabelludo. Después, en menor medida, podemos encontrar cerosis en las manos y en las piernas. Y también otra cosa que se ve bastante frecuentemente son la paroniquia, que son como la resequedad de las uñas, que lo vamos a ver también, y grietas alrededor de las uñas y en la yema de los dedos. Estos son entonces las expresiones de los eventos adversos más frecuentes que se dan en piel en los pacientes que usan anti-EGFR. ¿Cuáles son las características de estas reacciones cutáneas? Las reacciones tienen una evolución
que va variando en el tiempo. Entonces, según esta curva que vemos acá, vamos a ver que en este eje tenemos la intensidad de los síntomas y en el eje horizontal vamos a ver que tenemos el tiempo en semanas. Entonces, supongamos que este paciente va a empezar con el tratamiento con cetuximab en este momento y vemos que lo primero que se va a manifestar en orden de frecuencia va a ser el rash este que vemos acá. Este es la característica del rash. Vemos que son como pústulas muy eritematosas, foliculares, que pueden tener algún tipo de contenido purulento dentro y que generan varios síntomas, desde el prurito hasta dolor, irritación de la piel. Entonces, lo que vemos es que en las primeras semanas el rash es el que se lleva el mayor protagonismo. Vemos que tiene su pico más o menos a las 2 semanas y a la par va apareciendo, no siempre, esto quiero avisarles también, no necesariamente el paciente va a expresarlo, pero en el caso de que exprese, la mayor frecuencia del rash cutáneo la vamos a encontrar en las primeras semanas. Vemos que a medida que el tratamiento va avanzando, el rash y la intensidad de las erupciones va bajando, pero a la vez aparecen otros eventos adversos como la cerosis cutánea, que va aumentando a medida que va pasando el tiempo, y la paroniquia, que tiene también como ciclos. Ven que aumenta de golpe y baja, desaparece y después puede tener otro momento donde se hace muy notoria y vuelve a descender. Lo importante y lo bueno de esto es que las reacciones cutáneas inducidas por los anti-GFR son reversibles y normalmente remiten cuando el paciente suspende el tratamiento o lo interrumpe de manera temporaria. De todas maneras, para considerar la interrupción o la suspensión del tratamiento, las lesiones deben ser en un grado mayor al que se da habitualmente. Ahora vamos a ver que también el rash cutáneo se divide en 4 grados en función de la gravedad que puedan tener. Otra cosa importante, como les decía, es que el rash mejora con el tiempo. Muchas veces las inflamaciones estas en la piel se dan muy intensamente al inicio, pero el paciente no necesita suspender el tratamiento porque sabemos que a medida que vaya transcurriendo su tratamiento, este rash va a ir mejorando. Hay evidencia también, y esto es algo que usamos nosotros mucho en el consultorio como comodín, digamos, porque la realidad es que los pacientes que presentan este tipo de lesiones se ven muy afectados por lo que conlleva también a nivel de la imagen física. Y ustedes no se olviden que este es un paciente que está transcurriendo por una enfermedad oncológica, que ya tiene una carga psicológica muy importante, y nosotros le estamos ofreciendo un tratamiento que le puede generar este tipo de lesiones que son muy visibles, que generan sintomatología y que generan incomodidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros tratamos de como calmar al paciente en ese sentido? En este último punto es el que yo me quiero parar, que es el que nos muestra que hay evidencia, hay trabajos que demostraron que la severidad o la intensidad de estas lesiones en la piel están directamente relacionadas con la respuesta que está teniendo el paciente al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes que más expresan este tipo de toxicidades en la piel son los que más están respondiendo al tratamiento y que más reducción del tumor se demostró después en los estudios. Entonces nosotros medio que nos valemos de esta herramienta como para decirle, bueno, mira, por un lado, yo entiendo que estés incómodo, que te moleste, que te duela, pero esto es un buen signo, es un signo de que la enfermedad está siendo bien controlada y de todas maneras el médico siempre tiene que instaurar herramientas para que el paciente mejore la sintomatología y espera que ese rash vaya disminuyendo. Pero bueno, esto es algo que nos ayuda mucho a nosotros a también manejar la ansiedad del paciente y ayudarlo a que transcurra el tratamiento lo mejor posible. Pero esto es un poco la explicación de por qué aparecen estas lesiones en la piel. Lo voy a mostrar rápidamente con este gráfico. Nosotros sabemos que el EGFR, este receptor que se expresa en las células tumorales, también se expresa en células normales. ¿Por qué? Porque también ayuda muchas veces a mantener una tasa de replicación en un ritmo parejo, como por ejemplo lo necesitan los queratinocitos en la piel. Sabemos que la piel es uno de los tejidos que tiene una tasa de replicación de las más altas en todo el organismo, y justamente esta tasa de replicación está un poco estimulada por la expresión del EGFR. ¿Qué pasa? Cuando un paciente se expone al cetuximab, al inhibidor del EGFR, que sería este que vemos acá, cetuximab no puede diferenciar entre células tumorales y células normales, entonces se va a unir a todos los EGFR con los que se vaya encontrando, inclusive los EGFR del queratinocito. ¿Qué pasa? El inhibidor de EGFR justamente lo que va a hacer es disminuir todas las funciones por las cuales
estaba siendo estimulada. Entonces, como veíamos hoy en las diapositivas anteriores, va a aumentar la apoptosis, va a disminuir el crecimiento celular, va a aumentar la migración celular, y eso va a impedir que los queratinocitos se puedan replicar de la manera en que lo hacían habitualmente. Esto, el organismo lo va a ver como una amenaza, lo va a ver como algo que tiene que defenderse. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la secreción de citoquinas como mecanismo de defensa. Esto va a atraer a las células propias del sistema inmune para que justamente actúen en contra del inhibidor del EGFR. Esto como consecuencia va a generar justamente, como les decía, una infiltración de células del sistema inmune, va a provocar una inflamación y esto se va a traducir clínicamente como la reacción cutánea que veíamos en las fotos anteriores. Esto un poco explica entonces el mecanismo por el cual el cetuximab actúa en contra de las células tumorales, pero en muchas oportunidades también puede bloquear el receptor del EGFR de los queratinocitos y así es como nosotros vemos expresada este bloqueo en la piel del paciente. Como les comentaba entonces, no solamente este tipo de lesiones genera un impacto físico en el paciente porque le genera dolor, prurito, eritema, incluso sensación de quemazón, sino que también genera un impacto emocional porque provoca un trastorno de la imagen corporal, el paciente baja su autoestima, genera ansiedad, y esto como consecuencia hace que el paciente deje de llevar a cabo sus actividades diarias, pierda su independencia porque necesita de sus familiares o de alguien que lo esté asistiendo para poder cumplir con lo que habitualmente hacía, y a la vez eso hace que el paciente se adhiera menos al tratamiento, y eso es lo que tenemos que evitar nosotros como oncólogos, que el paciente por cualquier síntoma, por cualquier sensación de incomodidad, decida o pretenda suspender su tratamiento. Por eso, disminuyendo la posibilidad de aparición de estos eventos adversos, hacemos que el paciente pueda completar su tratamiento y tenga más chances de poder controlar mejor su enfermedad. Esto es lo que les comentaba hace un ratito. Nosotros vemos que hay diferentes grados para clasificar al rash acneiforme que está inducido por anti-GFR. Vemos que va desde el grado 1 hasta el grado 4, el grado 5, cuando el paciente fallece por esta causa. La realidad es que es muy poco frecuente. Yo no he tenido casos, o no he conocido casos donde el paciente llegue al fallecimiento por esta causa, pero sí hemos visto pacientes en este grado de intensidad donde se requieren medidas un poco más agresivas como para poder controlarlo. Vemos que el grado 1, fíjense que casi ni se notan las lesiones y habitualmente ocupan menos del 10% de la superficie corporal. A veces puede asociarse con síntomas y a veces no. Este es el grado más leve y muchas veces no hay que hacer nada más que seguirlo más de cerca al paciente para ver cómo evolucionan estas lesiones. El grado 2, ya vemos que las lesiones son un poquito más intensas, más eritematosas, puede aumentar la superficie corporal que estén cubriendo y habitualmente ya sí están asociadas a síntomas como prurito y dolor. Esto ya empieza a limitar las actividades cotidianas porque el paciente se autopercibe también con estas lesiones, ve que le generan una alteración en la zona más visible de su cara o del cuello y eso hace que el paciente se retrotraiga, deje de consultar, deje de asistir a sus actividades diarias y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también al momento de ver o planear la interrupción parcial del tratamiento. El grado 3, en este caso, yo les adelanto que cuando el paciente ya está presenciando un grado 3 de estas toxicidades, está indicada la interrupción temporaria del tratamiento. Vemos que la superficie corporal que cubre ya las lesiones es mucho mayor. Esto puede estar asociado a una sobreinfección, como pasa también con el acné. ¿Sí? Los pacientes tienen mucho prurito, se rascan, lesionan justamente estas heridas y lo que hacen es promover o estimular la sobreinfección bacteriana por la flora propia de la piel y esto ya nos da la pauta de que el paciente debe comenzar con un tratamiento antibiótico por vía oral justamente para disminuir el riesgo de sobreinfección. Y en el grado 4 vemos que las lesiones son muy eritematosas, son muy notorias, generan muchos síntomas, ocupan mayor parte también de la superficie corporal y en estos casos la indicación ya es de antibióticos endovenosos en el curso de una internación. Este paciente debe internarse para hacerse un seguimiento más estricto. Se pueden llegar a usar corticoides de manera endovenosa también como para disminuir la reacción inflamatoria, pero es fundamental el uso de antibióticos porque son pacientes que ya son frágiles por su patología y están mucho más fragilizados también porque están cursando un tratamiento oncológico que hace que
sus defensas puedan verse disminuidas, por eso hay que ser mucho más tajantes con este tema particular de los antibióticos de manera endovenosa cuando nos enfrentamos a un paciente de esta categoría de lesiones. Estas son las recomendaciones que nosotros hacemos a los pacientes justamente para disminuir la probabilidad de que nuestro paciente presente este tipo de lesiones. Esto también quiero dejarlo en claro, no es que nosotros instaurando estas medidas lo vamos a evitar, pero sí logramos disminuir en un gran porcentaje los pacientes que van a expresar lesiones en la piel. Hay dos formas, la mayoría son medidas profilácticas, digamos. Una es el uso de cremas humectantes, sí, y esto es importante que el paciente lo comience antes de iniciar el tratamiento con cetuximab. Nosotros recomendamos que hidraten la piel al menos una semana antes del inicio del tratamiento, se coloquen crema hidratante en todo el cuerpo, no hace falta que sea alguna crema especial, sino que solamente mantenga una buena hidratación de la piel. Fundamental el uso de pantalla solar, por más que no estén expuestos directamente al sol, estas lesiones que aparecen son fotosensibles y el uso de pantalla solar también disminuye la probabilidad de que se avance de un grado al otro por la exposición del sol. Algunos médicos recomiendan el uso de tetraciclinas orales como profilaxis. La realidad es que esto queda muy a criterio de cada médico, muchos lo utilizan, otros esperan a que las lesiones lleguen a cierto grado para poder instaurar este tratamiento. Eso queda a elección del médico tratante. Y este punto también es importante, el hecho de... Sí. Agustín, una cosa que nosotros también le decimos a los pacientes, sobre todo en esta época de invierno, que por ahí, aunque pongan muchas cremas, si no toman agua, tampoco la piel va a estar hidratada. Entonces, Exacto. muchas veces ese es un factor muy importante también, que la piel esté hidratada, pero por dentro. Es decir, que tomen agua. Un buen grado de hidratación también ayuda a esto y justamente también a mantener una buena homeostasis para los pacientes que se la ven alterada muchas veces por la instauración de los tratamientos que nosotros realizamos. Pasando al punto de las interrupciones, ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando los pacientes presentan un grado 3 o más de este tipo de lesiones, nosotros debemos considerar la interrupción de la terapia anti-GFR, ¿sí? Pero está indicado que se puede reiniciar cuando la reacción vuelve y retrotrae a grado 2 o menos, ¿sí? Entonces, si supongamos que tenemos un paciente que tiene lesiones grado 3, nosotros le interrumpimos temporariamente el tratamiento, le damos tratamiento reactivo, como pueden ser corticoides tópicos o las tetraciclinas, como veíamos previamente. Si vemos que el paciente retrotrae o resuelve sus lesiones a grado 2 o menos, ese va a ser el momento en el cual podemos pensar en reinstaurarle ya el tratamiento. Inicialmente, si el paciente presenta estas lesiones por una sola vez, cuando el paciente recupera o reinstaura su tratamiento, no hace falta hacer ajuste de dosis. Pero si el paciente vuelve a presentarla, al momento del segundo episodio, el paciente debería reducir al 80% la dosis que venía recibiendo, al 60% si es el tercer episodio. Esto, de nuevo, no es algo que se vea frecuentemente. Como veíamos antes, los pacientes que presentan lesiones, si les suspendemos el tratamiento un tiempito, las lesiones resuelven y por lo general no vuelven a aparecer, pero es importante tener en cuenta este punto en el caso de que el paciente tenga episodios repetidos de este tipo de lesiones, saber que debemos, a partir del segundo episodio, pensar en una reducción de dosis. ¿Y cuándo discontinuar? ¿Cuándo suspender el tratamiento de manera definitiva? Después del cuarto episodio, sí, es recomendado discontinuar el tratamiento de manera definitiva o si el paciente nunca llega a resolver estas lesiones y llevarlas a un grado 2 nuevamente. Supongamos que el paciente debuta con lesiones grado 4 con mucho compromiso, con requerimiento de internación, con antibióticos endovenosos y hacemos que mejoren esas lesiones, pero vemos que nunca puede volver al grado 2 después de un tiempo, obviamente. Después de un tiempo prudencial, si vemos que el paciente no llega a recuperarse y llevar esas lesiones a grado 2, ya debemos pensar en suspender la medicación y pensar en algún tratamiento alternativo mientras el paciente va resolviendo esas lesiones. De nuevo, acuérdense que el paciente suspende el tratamiento y en mayor o menor tiempo el paciente en algún momento va a volver a tener su estado normal en la piel una vez que suspendemos el tratamiento. Para resumir entonces, este sería el algoritmo, digamos, de protección de los pacientes al momento de iniciar el tratamiento con los anti-GFR, protección solar, esto es fundamental, pantalla todos los días. La crema hidrofílica, sí, puede ser alguna que contenga vitamina K, eso ayuda también
a resolver las lesiones un poco más rápido, no es indispensable, cualquier crema hidratante entonces de nuevo funciona. Antibióticos orales, esto queda también, como decíamos, a criterio del médico, y lo que decía la doctora recién, una buena hidratación también nos va a ayudar a que el paciente se mantenga en mejores condiciones para recibir el tratamiento. Otra cuestión que es bastante importante a tener en cuenta, esto por ahí no tiene que ver puntualmente con el uso de anti-GFR, pero sepan que hay algunas patologías donde el cetuximab se usa en combinación con radioterapia. Y estas lesiones son bastante comunes de ver en los pacientes que hacen rayos, independientemente de la causa por la cual lo estén haciendo. Fíjense, estas son pacientes que se han irradiado de la mama por probablemente una lesión que haya aparecido en esta zona. Ven que también las catalogamos de grado 1 a 4 y son bastante similares a las quemaduras, ¿sí? Vemos que también la gravedad va aumentando en función a la extensión que vayan teniendo o la profundidad que vayan alcanzando dentro de los estratos de la piel. Esto está muy asociado, como les decía, a la radioterapia, y muchas veces para ciertas indicaciones nosotros usamos la radioterapia en combinación con cetuximab. Por eso es importante tener en cuenta y seguir seguir y viendo cómo evoluciona el paciente en función a su tratamiento de manera estricta, ya que nos podemos anticipar a llegar a grados como estos donde requiramos por ahí de un tratamiento más agresivo, incluso de una internación. Y eso también Agus, nos va a retrasar. perdón que te corte. Acá hay un comentario o no, Sí. pregunta de Paula. No sé si Sí. a vos te aparecen. No, yo no las veo, por Ahí. eso gracias, Cari, por avisarme. Eso. Te lo leo así, Dale. así lo leemos justo ahora. Al paciente de grado 3 se lo trata como un gran quemado durante la internación respecto a la perfusión de líquido. Pregunta. Por lo general, las reacciones grado 3 o 4 sí, porque manejan una extensión, no por la extensión en sí, porque sabemos que la radioterapia por ahí está dirigida a un campo puntual, pero sí por la profundidad de las lesiones y la gravedad que eso representa. No estoy seguro que sea el tratamiento como un gran quemado, pero sí estas lesiones se tratarían como una quemadura de segundo o tercer grado puntualmente, y va a depender de la repercusión que tenga a nivel sistémico el paciente como para pensar en un manejo como en el de un gran quemado. Acuérdense que por ahí la severidad de los quemados va en función de la extensión que tiene la quemadura, porque justamente eso genera un cambio homeostático muy grande en el organismo, sobre todo en términos de balance de líquidos y de electrolitos también. Entonces, esa es la situación en la cual uno lo manejaría de una manera más agresiva, digamos. En estos casos, por lo general, como la extensión no es muy grande, se hace más que nada un tratamiento o se prioriza más que nada el tratamiento en la región donde se genera el compromiso, pero sin dejar descuidado el resto del organismo, porque de nuevo, acuérdense que son pacientes que ya son frágiles y que están mucho más fragilizados por el tratamiento que están realizando. Entonces, no creo o no estoy seguro de que se maneje como un gran quemado en sí, pero sí estas quemaduras pueden ser similares a una quemadura grado 2 o 3. Así que sí hay que tenerlas más controladas de cerca, porque pueden generar complicaciones y sobreinfecciones, y eso sí puede generar por ahí una complicación de mayor, o una complicación más sistémica, digamos. No sé si responde la pregunta, pero un poco sería esa la consideración. Y acá, Entonces, espera, sí. estoy leyendo de celu porque a mí me aparecen acá en la otra pantallita. Dale. Narela, en pacientes que comienzan el tratamiento con rayos, ¿tienen la misma reacción de las quemaduras en la piel? Pregunta. ¿La misma reacción? ¿Eso decía? La misma reacción, dice. Espérate que voy a ver si puedo pasarme, así leo bien la pregunta. ¿Comienzan el tratamiento con rayos, tienen la misma reacción? El paciente comienza tratando con tiene la misma reacción. Eso depende mucho del paciente, ¿sí? Vamos a ver que va a haber pacientes que solamente van a presentar una zona eritematosa con algo de dolor, y va a haber pacientes que sí se genere, por ejemplo, esto. Es difícil de predecir y es difícil de saber qué pacientes van a hacer una lesión grado 1 o qué pacientes van a hacer una reacción grado 4. Lo importante es que el seguimiento sea de manera estricta durante la radioterapia, porque estas lesiones aparecen de manera muy rápida, ¿sí? Y muchas veces el inconveniente que tenemos en la oncología es que los centros de radioterapia no se encuentran en el mismo lugar donde el médico, donde el oncólogo que lo trata lo está siguiendo. Generalmente son centros externos, entonces muchas veces el paciente se hace los rayos
y vuelve a ir al oncólogo cuando la radioterapia finaliza. Entonces es importante que el oncólogo lo cite al paciente cada 10 días como para hacer un seguimiento más estricto y justamente anticiparse a este tipo de lesiones y poder trabajarlas en conjunto con el radioterapeuta, que es el que sí lo está siguiendo a ese paciente todos los días, porque los pacientes que se hacen rayos se irradian de lunes a viernes. Entonces el radioterapeuta es en ese momento el que lo está siguiendo de manera diaria y puede también dar aviso al oncólogo como para hacer un seguimiento en conjunto y justamente prevenir que el paciente llegue a estos estadios y poder controlarlos en estadios más tempranos con un tratamiento menos agresivo y que le evite al paciente tener que suspender el tratamiento, porque con estas lesiones ya les adelanto que la radioterapia se tiene que suspender. Entonces, lo que tenemos que evitar es que el paciente suspenda su tratamiento, porque mientras más rápido lo hagamos, mayores chances tenemos de que el paciente responda mejor a la terapia. Entonces, justamente es eso, trabajar en conjunto, oncólogo, radioterapeuta, hacer un seguimiento estricto y anticiparse a grados como estos que van a implicar una suspensión del tratamiento. Avanzamos entonces y pasamos ahora a otro punto importante, y esto por ahí atañe más a las chicas de enfermería, porque vamos a hablar un poco de las reacciones relacionadas con la infusión. Y esto ocurre por lo general en el hospital de día mientras el paciente se está infundiendo. Por eso es importante que hagamos un poco de foco en estos puntos y sepamos más o menos cuándo identificar que un paciente puede llegar a estar teniendo una reacción relacionada con la infusión. Son eventos bastante comunes, ¿sí? Se dan más o menos en el 5 o 6% de los pacientes. Ustedes pensarán que, bueno, que es un porcentaje medio bajito, pero que de cada 100 pacientes que nosotros infundimos en el hospital de día, 5 o 6 nos hagan una reacción infusional, la verdad es que es algo para tener en cuenta y es algo para prestar atención. ¿Por qué? Porque las reacciones infusionales severas pueden ser similares a un shock anafiláctico y pueden ocurrir, o en algunos casos, algún desenlace fatal. Por eso es importante estar alertas y atentos a ese tipo de reacción. La reacción infusional severa nos obliga a discontinuar de manera inmediata al paciente con su tratamiento y a la vez también de tomar medidas de manera rápida para sacarlo a ese paciente de ese estado de emergencia que se encuentra. Es importante esto también, que los síntomas se pueden presentar durante la infusión o después de la infusión. Muchas veces nosotros, cuando el paciente termina de infundirse y se vuelve a su casa, nos quedamos tranquilos porque pensamos que, como no hizo una reacción infusional en el hospital de día, no la va a hacer más adelante, pero es importante que los pacientes que vayan con ese signo de alerta y sepan a qué síntomas prestar la atención, sobre todo durante las primeras 24 horas de haberse infundido, porque este tipo de reacciones puede aparecer hasta varias horas después de la infusión. Los síntomas que por lo general vemos pueden ser desde broncoespasmos hasta lesiones en piel similares a las que vimos, por ahí no tan intensas, pero más parecidas a una urticaria, alteraciones de la presión arterial, ya sea hipotensión o hipertensión, pérdida de conocimiento en casos más graves o un shock similar al shock anafiláctico. En casos menos frecuentes, el paciente puede tener una angina de pecho, un infarto agudo de miocardio o incluso un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante saber y tener en cuenta estos síntomas como para sospechar este tipo de reacciones y poder actuar a tiempo. También vemos que las reacciones relacionadas con la infusión se catalogan en 4 grados, como la mayoría de los eventos adversos. Vamos a ir del grado más leve, como un paciente que tenga algún tipo de rash transitorio o temperatura menor a 38, ¿sí? Que vemos que por ahí le tomamos la temperatura al principio y a medida que se va haciendo el tratamiento, la temperatura va aumentando. Bueno, eso puede hacer que nos puede hacer pensar en que el paciente está teniendo alguna reacción de hipersensibilidad, pero a un grado muy leve. ¿Qué se hace en estos casos? Continuar o por ahí bajar la velocidad de perfusión. Eso ayuda a que el paciente resuelva esa situación temporaria, y una vez que vemos que el paciente mejora su sintomatología, podemos volver a la velocidad de infusión habitual. Ya un grado 2, el paciente presenta más rash, el rash es más intenso, es más sintomático, puede presentar prurito, el paciente puede comentarnos que está con sensación de falta de aire y la temperatura puede superar los 38 grados. En ese momento el paciente debería suspender temporalmente el tratamiento o interrumpirlo por lo menos, y ahí debemos actuar también de manera proactiva y poder ayudarlo a mejorar su sintomatología con el uso de antihistamínicos, algún AINE o algún corticoide endovenoso también nos podría ser de utilidad, ¿sí?
Las medidas que tenemos que implementar además de esas, también de nuevo, es disminuir la velocidad de perfusión y justamente sumarle algunos de estos medicamentos como para ayudar a la sintomatología. El grado 3 nos habla de un broncoespasmo que lo podemos ocultar si vamos a ver que el paciente empieza con disnea, empieza con taquipnea, la urticaria se hace más intensa. El paciente puede presentar angioedema, se puede hipotensar también, puede haber alteraciones de su estado de conciencia también, y eso nos tiene que alertar. Este paciente ya tiene que interrumpir el tratamiento y tenemos que ya dar aviso al servicio de emergencia del centro donde estemos, avisar a la guardia que tenemos un paciente en el hospital de día o donde esté infundiéndose, que está con complicaciones, y ya debemos pensar en medidas un poco más agresivas. Ya el paciente probablemente tenga que quedar internado, y justamente evaluar que no haya habido daño renal o, por ejemplo, algún infiltrado pulmonar por esto. El grado 4 es muy similar a la anafilaxis, deben conocer más o menos el cuadro y la sintomatología que se presenta. El paciente corre riesgo de vida, hay que llevarlo de manera urgente a la guardia, puede requerir de respiración asistida y tenemos que ya tomar medidas más agresivas como el uso de corticoides en dosis un poco más altas y cualquier otra medida que nos ayude a que el paciente pueda salir de ese estado de emergencia y poder retrotraerlo a un estado un poco más menos sintomático, como para después, en una segunda instancia, pensar en una probable reinstauración del tratamiento de manera más controlada, ¿sí? Pero esto sería un poco el espectro de grado de sintomatología que podemos encontrar en un paciente que está teniendo una reacción infusional. Entonces, esto es un poco, de nuevo, el algoritmo que nos ayudaría a controlar mejor a los pacientes. Vemos que en todos los pacientes, esto es importante también, se hace una premedicación. Esta premedicación va en búsqueda de disminuir la probabilidad de que estos pacientes presenten alguna reacción infusional. De nuevo, no es que con la premedicación nos quedamos tranquilos de que el paciente va a evitar tener algún tipo de reacción, pero sí vamos a disminuir en un porcentaje muy grande este tipo de síntomas, ¿sí? Si la reacción se da dentro de los primeros 15 minutos, la infusión debe detenerse, evaluar si el paciente está en condiciones de poder seguir con el tratamiento, porque esto nos habla de que el paciente puede tener una situación de hipersensibilidad al cetuximab, y esto deberíamos considerar una interrupción de manera definitiva, solo si se da dentro de los primeros 15 minutos, ¿sí? Que esto es lo menos frecuente. Si el paciente aparece reacciones después de los primeros 15 minutos, lo manejamos de acuerdo a la severidad como veíamos hoy, ¿sí? Grado 1, continuar infusión lenta y supervisarlo más de cerca al paciente. Grado 2, bajamos también la velocidad de goteo y administramos algún tipo de tratamiento. Ya grado 3 y 4 va a ser necesario que suspendamos la infusión de manera definitiva y el tratamiento sea más vigoroso de lo habitual, ¿sí? Esto, como vemos acá, hay algunas reacciones leves que son medio inespecíficas. Uno no puede asociarlas al uso solamente de cetuximab. La mayoría de los agentes que utilizamos en oncología pueden dar fiebre, chuchos de frío, mareo y disnea. Entonces, lo que podemos hacer es controlar esa sintomatología en función a la velocidad que le estemos infundiendo. Podemos bajar un poquito el goteo, ver si el paciente mejora, y una vez que el paciente se encuentre mejor, normalizar la velocidad de goteo hasta que se termine la infusión de ese día. Bueno, Agustín, sí, ¿podés decirnos cuál sería la premedicación obligatoria y la recomendada? ¿Por qué hay esa...? Sí, esperen que ya aprovecho. Como ven, ya esa era la última diapositiva, así que voy a dejar de compartir, así me ven a mí y yo puedo ver a los que tengan la cámara prendida. La premedicación que usamos habitualmente, salvo excepciones, porque hace un tiempito en oncología aparecieron los agentes de inmunoterapia, que tienen un mecanismo de acción diferente, pero salvando esas excepciones de pacientes que estén en tratamiento con inmunoterapia, en la mayoría de las infusiones lo que hacemos como premedicación es un corticoide, que por lo general es dexametasona, hacemos un antihistamínico que puede ser difenhidramina, y dependiendo también de los centros, por ahí se usa paracetamol o algún AINE como para también ayudar al control de los síntomas, ¿sí? A veces también, bueno, la mayoría de las veces también se usa medicación para los vómitos o antieméticas como ondansetron, por ejemplo, pero eso también varía según el centro. Por lo general, de consenso, como base de premedicación, un corticoide y un antihistamínico previo a cada infusión, para justamente disminuir el riesgo de que tengan algún tipo de reacción infusional. Esa sería un poco la
la premedicación que utilizan. No sé si va en línea un poco con lo que usan ahí en el centro de ustedes. Sí, sí, pero ahí después decía recomendada, entonces era como que pensamos que por ahí agregaban Ok. algo más. En la época nosotros no. también a veces se agregaba ranitidina, por ejemplo, que ahora ya no se usa Ok. más endovenosa, Ujú. pero era como para, digamos, bloquear todos los receptores H. Por eso quería saber si Exacto. por ahí ustedes, como esa recomendada, usan algo más. No, en principio con eso inicialmente y después sí, como les decía, es por ahí es cuestión de costumbre de uso en cada centro, pero yo diría que de base utilizar un corticoide y un antihistamínico, con eso ya estaríamos cubriendo un poco el mayor porcentaje de síntomas que se puedan presentar por este tipo de reacciones. Así que después el resto, lo extra, va en función al centro donde uno se esté desenvolviendo y de la costumbre que tengan al momento de hacer las indicaciones. Así que, bueno, ese en principio era un poco el resumen de lo de lo que teníamos que ver hoy. Si quedó alguna duda, usamos unos minutitos para hacer preguntas. Eh, de todas maneras, yo les voy a estar enviando la presentación como para que les quede de machete para que la puedan revisar cuando quieran y también en ese mismo correo van a tener mi mail, así que ante cualquier duda que se les presente, ya sea con algún paciente que estén tratando o si revisan la presentación y ven algo que no les cierra o que no se acuerdan, me escriben y lo charlamos por correo, no hay ningún problema, yo estoy a disposición. Así que nada, si no hay más preguntas, les agradezco por el tiempo. Dari, gracias también por la convocatoria. Chicas, también de ahí en centro, muchas gracias Gracias. por hacerse un espacio en la mañana que por lo general es muy agitada, pero bueno, creo que también es algo que es de utilidad para ustedes y para el día a día, así que de nuevo, les agradezco y estamos en contacto. Lo que sí, bueno, sí, hacemos como la vez pasada, que ustedes me mandan el listado de correos, así yo hago el envío de la presentación y ya quedamos en contacto por mail. Ahora Bueno, enviamos. Perfecto, muchas gracias. a ustedes, nos vemos, buen día, hasta Muchas luego, gracias. Adiós. chao, chao.